Proyecto de Resolución Legislativa 2220-2017 del Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone autorizar el ingreso al territorio de la República de unidades navales y de personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con fuerzas extranjeras, correspondiente al año 2018. Proyecto de Ley 2225-2017, mediante el cual se propone contribuir en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la gobernabilidad, logrando mayor transparencia y control en la gestión pública, mediante la participación de los comités de control y vigilancia ciudadana, teniendo un rol más activo en la intervención de la gestión pública de su gobierno local o regional y de las instituciones públicas, así como de los proyectos de inversión pública que se ejecuten en su jurisdicción. Al respecto, hemos dado todos estos proyectos por admitidos y se está elaborando el informe de admisibilidad y se han solicitado las opiniones correspondientes. Pasamos a la estación de informes. Informo que se ha solicitado al Consejo Directivo se nos designe segunda comisión el proyecto de ley 704-2016, ley que declara de necesidad y utilidad pública la adjudicación directa del terreno denominado Cuartel Teniente Miguel Cortés, ubicado en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana, a favor de la Municipalidad Provincial de Sullana, destinado para el proyecto de construcción del megamercado municipal de Sullana. Por lo que solicito, por favor, se sirvan a respaldar esta solicitud. Están queriendo tomar un cuartel del ejército para entregárselo a una municipalidad para hacer un mercado. Y como esto tiene que ver con las instituciones de las Fuerzas Armadas, ya hay un dictamen de la Comisión de Vivienda autorizando esta entrega de este cuartel, pero hay muchas preocupaciones que creo que podemos ver en la comisión y por eso estoy pidiendo autorización para traerlo y dictaminarlo como segunda comisión. ¿Me autorizan? Miyashiro. Aprobado. Luz Salgado a favor, Elar Melgar, César Seguro a favor, Octavio Salazar. Todo por unanimidad. Hágale llegar rápido el oficio al presidente del Congreso. ¿Algún informe, colegas congresistas? Si no hubiera informe Octavio Salazar. Presidente, muchas gracias. Un saludo a todos y cada uno de nuestros compañeros integrantes de la Comisión de Defensa. Presidente, ya llevamos solamente en Lima, en los primeros meses en lo que va del año, estamos hablando de 17 asaltos a entidades bancarias. Récord de récord, tratándose de que en el país siempre hemos tenido una meridiana seguridad bancaria, que ha sido un ejemplo que siempre países extranjeros venían acá al Perú con la finalidad de poder copiar el modelo que se había realizado entre Asban y la policía. Y en realidad, presidente, estamos viviendo una historia de inseguridad jamás vista en nuestro país. El último asalto, presidente, que ha habido a una entidad bancaria ha sido el fin de semana en La Molina, en la que los criminales se han llevado 3 cajas con dinero cuyo monto aún se desconoce. Y en realidad, presidente, estamos viviendo una situación, como le acabo de manifestar, bien delicada. Después también, presidente, el Sendero Luminoso ha tenido una reunión en Argentina, una reunión pro-terrorista, en la que han participado por el Perú el Instituto de Asesoría e Investigación Jurídica Ratios Luris, Asociación de Excarcelados ACPP, Movadep, FUDEP, AFEDEVIC, quien se encargó de presentar los pedidos a favor de Sendero Luminoso en ese encuentro. Fue Miguel Sánchez Calderón, integrante del Movadep. En total asistieron 27 organizaciones de Perú, Argentina y Chile. Asimismo, presidente, entre los acuerdos de este encuentro resaltan las denuncias en defensa de prisioneros políticos, por supuesto que entre comillas, que no es otra cosa que la defensa de terroristas como Abimael Guzmán, Mauricio Hernández, Norabuena,
la petición de denuncia contra el Estado chileno que presentara esta coordinadora referido a las protestas del pueblo mapuche en los últimos días. Es decir, presidente, hay un movimiento regional que a todas luces podemos apreciar que están en constante movimiento, en agitación y propaganda, como es conocido. Presidente, también algo que ha pasado desapercibido es el informe de la ONU acerca de la situación de la producción de hoja de coca en el Perú. En el área sembrada ha aumentado en 9% durante el año 2016. En los últimos años, con una fuerte ayuda internacional, se consigue erradicar presuntamente un promedio de 30.000 hectáreas anualmente. La gran mayoría de cultivos nuevos, es decir, 47% de los cultivos totales de cada año. En teoría estaríamos en empate permanente, sin embargo no es así, pues el área cultivada de coca en el Braen era de 26% del total en el año 2000. En el 2010 aumentó y en el 2016 representó el 46%. Podemos colegir que a pesar de la rigidez de las 15 leyes, 6 decretos legislativos, 8 decretos supremos, el principal insumo para la cocaína sigue siendo incólume. Desde hace ya 8 años que la Fuerza Armada y la Policía y el Comando en el Brain conviven con una situación económica o social donde el narcotráfico, los remanentes terroristas, tienen el apoyo de un sector importante de la población, así como también de Sendero Luminoso. Una situación, presidente, que creo que en cuanto podamos reiniciar las actividades de la comisión, debemos abocarnos, presidente, a que el gobierno tenga que aceptar que hay que erradicar. Si no erradicamos, esto tiende a ponerse peor y después va a ser una situación que no se va a poder controlar, va a ser peor. Se van a pretender seguir ampliando espacios en desmedro, indudablemente, de el orden y la seguridad en nuestro país. Presidente, tengo a mis manos también los movimientos que está haciendo el terrorismo en el Perú. En la última semana, presidente, han habido, estamos hablando de 14 movimientos importantes que ha hecho Sendero Luminoso, incursiones en poblaciones urbanas, es decir, en distritos, en provincias. Y esto, presidente, no podemos permitir que esto se siga dando. Hay un movimiento fuerte de Sendero Luminoso. Y esto, presidente, indudablemente motiva una preocupación. Porque si ellos se están moviendo es por algo. Tiene que haber definitivamente algunas situaciones en las que ellos se sientan apoyados para poder tener esa movilización que están haciendo, presidente, y que nos tiene que motivar a nosotros, presidente, a hacer un llamado a los ministros Interior y Defensa y a los comandantes generales y así como también al director de la policía y a los que están en el CEBRAE para que nos digan qué está sucediendo. Esto no se puede ocultar, presidente, porque esta situación después es peor y ya lo hemos visto. Antiguamente se creía de que para qué se le tenía que dar espacios a Sendero Luminoso, hablando de este tipo de cosas. Y se callaron muchas veces, muchas cosas se callaron y se ocultaron. Y después ya sabemos lo que sucedió, presidente, y esto no podemos volver a repetirlo. Eso es todo, presidente, por hoy. Gracias. Gracias. Si hubiera algún informe, Luigi. Gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas presentes en esta comisión. Señor presidente, el día de hoy ha sido publicado en El Peruano el nombramiento del nuevo comandante general del Ejército, el general Astudillo. En realidad es preocupante porque nos encontramos en una grave crisis política y estamos a 48 horas de ver el problema de la vacancia del señor presidente de la República y bueno,
En realidad es preocupante porque no sé cuál ha sido el apuro del nombramiento del nuevo comandante general del Ejército, si normalmente es la última semana del mes de cada año, ¿no? Yo lo dejo como incógnita, señor presidente, y posteriormente en la próxima legislatura veremos qué es lo que pasa. Gracias. Gracias, congresista Ica. Pedidos. Luz Salgado. Buenas tardes, señor presidente, Perdón, colegas. para dar la bienvenida al congresista Cleito Galván. Gracias. Señor. Presidente, he escuchado por los medios de comunicación que la congresista Jenny Vilcatoma habría presentado una denuncia a esta Comisión de Defensa, creo que antes que usted asumiera la presidencia, con respecto a casualmente cobros indebidos en el BRAEN, con nombre propio. No me acuerdo, y yo pertenezco a la Comisión de Defensa, haber tenido ese informe, puesto que hay una serie de transcripciones inclusive de mensajes telefónicos que serían muy importantes conocer, porque inclusive se pone, digamos, en una interrogación que estaban haciéndole algún seguimiento, en ese caso a la presidenta del Congreso, que era mi persona. Entonces quisiera saber cuál es el contenido de ese informe y que nos los haga llegar a la brevedad posible y cuál es el trámite que ha corrido con respecto a qué es lo que ha hecho la comisión, porque que yo sepa, ese informe no se nos mostró nunca. Gracias. Sí, la asesoría me informa de que eso ingresó en el periodo legislativo, en el año legislativo pasado. Está en los archivos, vamos a pedirlo y actualizarlo, a ver qué sentido se le ha dado a esa denuncia. ¿Ya? Con mucho gusto le vamos a agregar la información. Marco Miyachiro. Gracias, señor presidente. Un saludo a los señores congresistas, a la dama presente. Quería informar que el año pasado, cuando se hablaba de la mafia en salud de Carlos, el asesor presidencial, había solicitado también que se incluya al Fondo de Salud Policial. Este año, y está circulando en las redes, se ha visto el informe de la Contraloría General y se ha encontrado responsabilidad en 5 oficiales de sanidad. Sin embargo, solicito, y ese es el pedido, que se curse a la Contraloría un pedido para que se nos informe cuál es el resultado de esa investigación, ya que coincidentemente este año por primera vez ha sido nombrado una señora general en sanidad y ella forma parte de la alta dirección del ministerio que maneja el Fondo de Salud, que ya no lo maneja para nada la Policía Nacional. A su señor asesor le he transmitido la información recibida para que pudiera gestionarse este pedido de información a la Contraloría General. Gracias. Gracias, presidente. Que se informe oficialmente, presidente, cuál es la situación del ministro del Interior, si ha renunciado o no ha renunciado, ¿no? Porque hay un desconcierto ahorita en la policía, que la policía no sabe si tiene ministro del Interior o no lo tiene. Gracias, presidente. Bueno, lo que dijo ayer el presidente es que oficialmente le había renunciado, pero que él no lo había aceptado, que lo iba a convencer en las próximas horas. Esa es la situación y esa es una prerrogativa exclusivamente de él, ¿no? Pero esa es la situación que podemos tener a la fecha, ¿no? Si no hubiera otro pedido, sin perjuicio, vamos a mandar un oficio al presidente. Clayton Galván. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a mis colegas congresistas en esta hermosa tarde en la Comisión de Defensa Nacional. Si bien es cierto, anteriormente he puesto de conocimiento de que los narcotraficantes del BRAE están haciendo su vuelo correspondiente de la zona de Pichis, que pertenece a Pasco. Hoy quisiera hacer un pedido. Hay un reporte dentro de un medio de comunicación, avionetas cargan droga impunemente en el valle de Escozasín. Alcalde estaría involucrado. Esa es la página central que sale en el medio de comunicación. Y pido a esta comisión para que la Policía Nacional del Perú, en este caso acantonado en Escozasín, haga llegar un informe pormenorizado, porque una información de este tipo no puede salir así nomás.
yo creo de que debe haber algo de verdad, y si efectivamente el alcalde o alguna autoridad está involucrada en esto, en salvaguarda de la integridad física y también de toda mi población de mi región de Pasco, debería de tomarse las medidas correspondientes, presidente. Gracias. Sí, ya hemos tomado nota. Vamos a dar trámite lo que está solicitado. Si no hubiera otro pedido, para pasar a la orden del día. Vamos a la orden del día. Pongo en debate el predictamen recaído en el proyecto de ley de resolución legislativa 2220-2017 del Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone autorizar el ingreso al territorio de la República de las unidades navales y del personal militar extranjero al territorio de nuestro país, de acuerdo al programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con fuerzas extranjeras correspondiente al año 2018. En el texto de resolución legislativa, colegas, como verán, como anexo está el cronograma de actividades, las actividades operacionales, el armamento que va a ingresar. Como todos sabemos, este tipo de autorización de personal militar extranjero, el mandato es que tiene que hacerse a través de resolución legislativa la autorización, y gracias por venir a esta sesión extraordinaria justamente porque no queríamos dejar pendiente este tema, toda vez que este cronograma de actividades se va a desarrollar a partir del 1 de enero. Esta es la última sesión que ya hacemos como la Comisión de Defensa y no queríamos dejar este proyecto del Poder Ejecutivo sin dictaminar a los efectos de que se pueda poner en marcha el cronograma. Lo pongo en discusión y en debate. Marco Millas. Señor presidente, tratándose del CIOEC, está referido especialmente a la zona de Brain. Por eso es que habla tanto del CIOEC y a pesar de ser Fuerza Armada también involucra a la policía. Considero que este tipo de programa va a servir siempre como un magnífico apoyo de otras mentalidades hacia la lucha contra el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas en la zona de Braille. Por lo tanto, mi opinión va a ser favorable a la aprobación de este proyecto. Gracias, congresista Miyashiro. ¿Alguna otra opinión? Si no, al voto. Luz Salgado, voto por el dictamen. A favor, Luz Salgado. El Almergar, a favor. César Segura, a favor. Octavio Salazar. A favor. A favor, Octavio Salazar. Luyica. A favor. A favor. Marco Miyashiro, a favor. Edwin Donaire, a favor. Clayton Galván, a favor, y el presidente a favor. Ha sido aprobado por unanimidad. Pongo a consideración el segundo dictamen del proyecto recaído en el proyecto de ley 1147-2016, presentado por los congresistas Luz Filomena Salgado Rubianes y Luis Fernando Galarreta Velarde, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, que propone un proyecto de ley que incorpora un plazo para la presentación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y los planes que lo conforman. En efecto, el dictamen de los autores tiene como propósito que la política pública en materia de gestión de riesgo y de desastres haya en la ley un plazo para la presentación del Plan Nacional de Gestión, y que a través ya de los planes específicos establecer que todos los meses de agosto es la fecha en que debe emitirse este tipo de planes. La Comisión considera que esta es una iniciativa muy importante y por eso lo hemos dictaminado favorablemente. Voy a dejar en uso la palabra a su autora, la congresista Salgado. Gracias, presidente. Junto con el congresista Galarreta hemos presentado este proyecto muy preocupados por lo que no solamente experimentamos en lo que pasó en el fenómeno del niño costero, sino en lo que se pueda venir con posterioridad, ahora que se anuncia el fenómeno de la niña. Si no cambiamos nuestras conductas, si no acostumbramos no solamente a las instituciones, sino a las personas a tener un plan de acción, vamos a estar en constante riesgo, no solamente por los fenómenos del niño o la niña, sino por el tema del riesgo de desastres, de los
acontecimientos telúricos que ya son una noticia que nosotros debemos asimilarla con seriedad y que están anunciadas para Lima sobre todo. En este trabajo lo que hemos hecho es un poco ordenar y ayudar al Estado para que pueda tomar o fiscalizar las acciones que cada institución programa. Y es por eso que este proyecto, que incluye que presenten sus planes, sus programas de riesgo de desastres en una determinada fecha a fin de fiscalizarlo, va a permitir que las instituciones cumplan. Tanto la PCM como INDECI han emitido opinión favorable porque a ellos les va a facilitar el trabajo, ¿no? Estos planes para que se elaboren anualmente y que ustedes bien han corregido para que se pongan en el mes de agosto, conforme ellos mismos han programado para que fin de que se pueda fiscalizar mejor, presupuestar mejor, y creo que la corrección que se le ha hecho al proyecto lo mejora. Se va a poder actualizar las medidas necesarias de prevención según cada coyuntura, hacer el seguimiento, la implementación de las políticas nacionales, identificar errores, falencias que cada institución tenga y de repente compartiendo experiencias y programas, cada una de ellas pueda mejorar. Hay instituciones que tienen excelentes programas pero no los comparten y otras que no tienen absolutamente nada. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en nuestras visitas a los municipios, yo lo comentaba, señor presidente, de que algunos municipios ya tienen acondicionados, por ejemplo, en sus áreas verdes, ya sea en sótanos o como containers, equipos básicos de subsistencia. Ojalá lo imitaran todos los municipios de Lima, pero no es así. Y aún así, en los municipios que lo han implementado, solamente tienen para cubrir una parte de la población, la otra parte de la población está desvalida, desprotegida. Un terremoto grado 8, señor presidente, algunos cuantos se podrán salvar y los otros no. Y los que se salvan tienen que subsistir. Y a esos que subsisten tendrán la suerte de, si su alcalde se ha preocupado o no se ha preocupado, de siquiera conseguirle un tanque acondicionado, si ha conseguido conseguir una pala para que lo saquen de los escombros, o bien liberarlo de alguna epidemia porque está guardando medicinas o está tomando las precauciones. Es por eso que estos planes, que en algunos casos existen, en la mayoría no, tienen que compartirse, tienen que fiscalizarse y tienen que tener fecha. Yo agradezco por eso que nos acompañen en todos en el voto para mejorar el trabajo que estas instituciones, y que deberían ordenarse en las instituciones que a veces se duplican en esfuerzos también. Gracias. Congresista Miyashiro. Gracias. Respaldo y estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por nuestra congresista Luz Salgado, porque el espíritu del CENEPRED es precisamente accionar como si fuera una organización gubernamental para tomar todas las medidas de prevención de desastres, que está ajeno a la función propia del INDECI. El INDECI entra después del desastre, pero el espíritu era cómo hacer que la cooperación internacional pudiera participar en toda esta etapa de la prevención, y eso se puede ver a través de programas. Esta norma fue mejorada en el gobierno anterior al de Humala, pero los 5 años de Humala se dedicaron solamente a dar conferencias, charlitas de 1 o 2 días, y ahí acabó la cosa. Cuando el CENEPRED tiene una función mucho más importante, más profunda, que si no conocemos los planes, es difícil de conocer cuáles son los pormenores de su accionar. Gracias. Gracias, congresista Miyashiro. Congresista Segura. Gracias, presidente. Me parece, comparto la preocupación de este proyecto de ley, completamente válido. Felicito a mi colega congresista, la doctora Salgado, sobre todo en que se deben señalar fechas, y además que el compromiso que tiene el Congreso, este nuevo Congreso, es justamente, además de hacer el seguimiento, cómo no contribuir con ese plan que se haga, que se realice. Y es por necesario que estos señores del CENEPRED y todos en su conjunto estén aquí en el Congreso y poder nosotros hacer el seguimiento y fiscalizar, cómo no,
de buena manera este tema. En mi región estamos bastante preocupados porque no vemos ninguna acción y lamentablemente tenemos un gobierno regional que no reacciona y más bien no reacciona frente a un acto de prever de haber una situación como lo que se viene con la corriente de la Niña, ¿no? Así que en ese sentido yo quisiera que esto se dé al voto lo más antes posible. Muchas gracias, presidente. Sí, en efecto se ha recogido también las opiniones de la presidencia del Consejo de Ministros. Y es bueno que una política pública como esta, que pretende actuar, como bien lo ha dicho el general Miyashiro, no reemplazar a Defensa Civil, sino en la prevención, en la atención del desastre mismo, y obligar, y ya en la Comisión de Descentralización, creo ya en el Pleno se ha aprobado las sanciones a los alcaldes y autoridades regionales que no ejecuten esta política pública. Lo que faltaba era consagrar ya los plazos para que se puedan hacer los planes específicos que respondan al lineamiento general de la política pública. Por eso es muy importante este proyecto de ley, porque le va a terminar dando un marco de predictibilidad a la política pública. Congresista Cleito Galván, Octavio Salazar luego. Gracias, presidente. Saludo a mi colega Luz Salgado por esta iniciativa. Yo creo de que la preocupación de nosotros como parlamentarios es la burocracia, presidente. Ahorita se parece un desastre. Bueno, el otro no interviene porque dice que CENEPRED tenía que haber identificado, tenía que haber previsto y tantas cosas. Y mientras tanto, se fregó la magnitud más grande que afecta a la población. Nosotros en una reunión en el periodo anterior habíamos solicitado que CENEPRED debería desaparecer. Se le debería dar el fortalecimiento a INDECI para que efectivamente pues ellos de repente identifican el problema, inmediatamente actúan, inmediatamente acuden y atiendan. O sea, era una de las iniciativas, de los pedidos que había salido de esta comisión. Entonces, yo creo de que ponerle fecha está efectivamente pues bien para que de esta manera al mes de septiembre, al menos en este caso o agosto, ¿no? SINAGER ya pues tendría que informar de todos los hallazgos que haya visto o identificado, digamos así, de lo que se encuentra en emergencia, ¿no? Pero de todas maneras era para recordar, y muchos estamos de la Comisión todavía de Defensa el mes pasado, perdón, de la gestión de la legislación anterior, y sería importante de que INDECI en todo caso se convierta más operativo y podría atender ya directamente todos los problemas, ¿no? Y de esa manera no echarse la culpa, no de que CENEPRED todavía no había identificado, todavía no había visto, todavía no había previsto y mientras tanto no hay atención. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cleito. Congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, presidente. Es importante, presidente, este proyecto porque va a armonizar todo el sistema de prevención de desastres. Es una organización que le va a dar coherencia para que todos los entes que trabajan en este sistema trabajen coordinadamente. Lo que a mí me preocupa, presidente, y yo quiero saludar y felicitar a la autora, igual que también al presidente del Congreso, que se ha dado un espacio para poder presentar este proyecto. Pero lo que a mí sí me preocupa, presidente, es que todavía no estamos viendo ensayos. Nosotros obviamente nos encartamos de las leyes, pero también tenemos el tema de la fiscalización. Y creo, presidente, que en la primera oportunidad que nosotros tengamos, tenemos que invitar a todo el sistema. Que vengan, se sientan, compartan con nosotros y hay que exigirles, presidente, de que necesariamente tengan que haber ensayos. Que se ponga en práctica lo que está en la ley. De nada vale que esté en la ley, pero los que tienen la responsabilidad de aplicarla, sencillamente están en otro lugar menos donde deben estar. Creo, presidente, que se hace necesario de que esto tenga un correlato importante con reuniones y que podamos nosotros aterrizar las cosas por distritos, por provincias, por regiones, de tal forma, presidente, que cuando se hacen los ensayos verdaderamente se evitan muertes, se evitan mayor cantidad de desastres. Es peor
El resultado cuando no se ensaya. Cuando no existe la norma, indudablemente también, pero si existe la norma, entonces lo que queda, presidente, hoy día es realizar los ensayos respectivos. Muchas gracias. Bien, creo que está muy claro. Ahorita Ica. Gracias, señor presidente. Bueno, en la misma línea que el colega Salazar, en la legislatura anterior se invitó a todos los que estaban involucrados en el tema de desastre para que pusieran, ¿cómo se llama?, su plan, y como si el desastre fuera el mañana. Pero lo tuvimos presente en esta comisión, señor presidente, y nadie sabía qué hacer, porque en realidad sus exposiciones eran individuales, o sea, no había ningún tipo de coordinación entre ellos, y en realidad, como consecuencia, fue este fenómeno del niño costero. O sea, que la primera respuesta solamente fueron la gente de barrio, más no las autoridades involucradas en este tema. Por eso que felicito este proyecto de ley, colega Luis Salgado, y bueno, al voto, señor presidente. Sí, solamente precisamos que este plazo también va a permitir que los planes específicos por proceso, que es lo importante, va a permitir que se pueda hacer una fiscalización adecuada. Bueno, pongo a disposición el dictamen. Los congresistas que estén a favor, por favor, Clayton Galván. A favor, Edwin Donaire a favor, Marco Miyashiro a favor, Luz Salgado a favor, Elar Melgar a favor, César Segura a favor, Octavio Salazar a favor, Luis Yica a favor y quien les habla a favor. Ha sido aprobado por unanimidad. Colegas, les agradezco mucho. Los invité a esta reunión porque había que cumplir con el Poder Ejecutivo. A nombre de la comisión, si ya no nos podemos ver para la fiesta de Navidad, una feliz Navidad a ustedes, toda su familia y un venturoso año nuevo. La congresista Luis Salgado, como es presidente del Congreso, nos va a ofrecer una cena. Siendo las 4:25 de la tarde, previamente pido por favor que me sirvan dispensar el trámite de la aprobación del acta para poder ejecutar los acuerdos. Ha sido aprobado por unanimidad. Siendo las 4:25 de la tarde, levanto la sesión.